Bienvenidos a la segunda entrega de nuestros programas informativos respecto a patología neurológica y neuroquirúrgica. Como habíamos mencionado, nuestro interés es hacer una entrega sin tecnicismos, sin el lenguaje tecnológico que muchas veces usan los médicos y las publicaciones que podemos ver en los medios de información. Hemos tratado de hacer un programa lo más cercano al entendimiento general. El día de hoy vamos a hablar de hernia de disco cervical y de los problemas que podrían ocurrir aquí, en el cuello, en la columna cervical. Un disco intervertebral son estas almohadillas que separan una vértebra de otra. Estas almohadillas en la zona cervical también pueden lesionarse de la misma manera que pueden lesionarse en la zona lumbar. Muchas personas se quejan de dolor del cuello y algunas de un dolor que empieza en el cuello y baja por el brazo. Este podría ser el escenario de una hernia de disco cervical. La hernia de disco viene como resultado o de un traumatismo, por ejemplo un latigazo, cuando le chocan el auto por atrás y el cuello va hacia atrás y luego hacia adelante, haciendo la figura de un látigo, de ahí su nombre de latigazo. Puede ser por procesos degenerativos de la columna, envejecimiento de la columna, a veces de envejecimiento prematuro, o a veces una mala caída que produce ruptura del disco intervertebral. Como podemos ver, el disco intervertebral tiene una porción externa fibrosa, dura, y una porción interna más blanda. Cuando se rompe esta porción externa y rompe la integridad del disco, hace que a través de esa ruptura salga la parte interna que es más blanda y ésta llegue y comprima al nervio. A veces no solamente es el disco intervertebral, a veces también se han deformado los huesos que están alrededor. A veces, si queda esa hernia mucho tiempo ahí, incluso se calcifican, se osifican los bordes, como podemos ver acá, y termina produciendo unos picos de hueso que junto con la hernia terminan comprimiendo al nervio. Estos picos óseos se llaman los picos espondilóticos, que terminan dañando al nervio y a la médula de la misma manera que lo hace la hernia. La hernia de disco se manifiesta habitualmente como un dolor en el cuello y que se extiende por el brazo, tal como vemos en este gráfico. Es así que la hernia de disco se proyecta hacia el canal, este canal por donde salen los nervios, tal como vemos aquí en el gráfico, y esto comprime a la raíz. La raíz del nervio son todas estas que vemos salir de aquí, de la columna, toditas estas. Estas son las raíces y el punto en donde se comprimen es en esta parte. Aquí en el gráfico vemos la hernia de disco comprimiendo a la raíz. Esta raíz, cuando sale de la columna, se divide en dos partes. Una parte posterior, que da la vuelta hacia atrás, hacia esta parte de aquí, que es la que produce el dolor cervical. Y otra es la rama anterior, la que vemos aquí, la cual sale de la columna y baja por el brazo y termina en los dedos.
Por eso, esto produce una cervicalgia y una braquialgia, es decir, dolor cervical y dolor del brazo, que en medicina se lo conoce como una cervicobraquialgia. Bueno, mi nombre es Miriam Espinosa, tengo 35 años, de profesión abogada, magíster en administración de empresas. Soy casada, tengo 3 hijos, Dios me ha bendecido con una hermosa familia. Actualmente administro nuestra propia constructora. Bueno, siempre he sido muy amante del deporte, creo que llevo una vida bastante activa entre mi familia, mi esposo, mis niños, la academia y obviamente también pues la actividad empresarial. Siempre a nosotros nos ha gustado muchísimo el deporte, practicar el ciclismo, el atletismo, la natación y bueno, pues era un ritmo de vida y algo que lo veníamos haciendo constantemente. Sin embargo, pues a mediados del año anterior, a mediados del año 2020, empecé a sentir un fuerte dolor en la parte cervical, sobre todo que se extendía hacia mi brazo derecho, hacia mi mano derecha. Perdí la fuerza, si quieren un 70% de mi brazo derecho y la motricidad pues igual, ¿no? Un 70-80% en mi mano derecha, lo cual a mí me limitaba muchísimo. En reuniones de trabajo muchas veces, el mismo hecho a veces de firmar un documento, se empezó a volver para mí un reto. Fue algo de un proceso que duró más o menos 3 meses en empezar a complicarse tanto. Y obviamente pues también en la actividad deportiva, que es algo que siempre estamos frecuentando, se complicó, tuve que pasar a ser una espectadora en los entrenamientos, una espectadora también con mi familia, y mientras pues ellos nadaban, corrían o hacían cualquier actividad deportiva, pues simplemente el hecho de mirar, creo que uno se afecta muchísimo psicológicamente. Bueno, en realidad los dolores eran intensos, ¿no? El dolor del cuello, el dolor del brazo y sobre todo la limitación que sentía en el brazo y en la mano se volvieron insoportables. No solamente eran días y tardes de dolor, sino que eran noches en las cuales yo no podía descansar. La calidad de vida había disminuido totalmente para mí y bueno, ya no era el estrés, ya no era la preocupación, ya no era el cansancio, ya no era la tensión por la pandemia y tomé la decisión de poder ir, revisarme con el doctor y tomar la mejor decisión. Hay varias estructuras que podrían dar dolor en todo este trayecto. Podría ser simplemente un problema de los músculos cervicales porque estuvimos en mala posición mucho tiempo. Si vamos más abajo, podría ser una afectación de la articulación del hombro y hablamos de un hombro doloroso. Si vamos más abajo, puede ser un problema en la articulación del codo. Y si llegamos más abajo, puede ser, por ejemplo, un síndrome del túnel del carpo, como lo podemos ver en esta gráfica. Es por esto que es necesario hacer un estudio protocolizado y detallado de la causa de este dolor. Para esto es necesaria una entrevista con el especialista, el cual hará un chequeo clínico para identificar si el dolor proviene de la articulación, proviene del nervio, de qué parte del nervio proviene, si proviene del cuello, está relacionado con el cuello o está más relacionado a una articulación. Y luego de esto es necesario complementar este estudio con un estudio neurofisiológico, es decir, el estudio de los nervios. Este estudio neurofisiológico utiliza la electromiografía, que es un estudio que estimula al nervio en una parte proximal. En medicina hablamos de proximal, lo más cercano al eje central del cuerpo, y registra en la porción distal cómo conduce el nervio el estímulo eléctrico que se le está impartiendo. Ese estímulo eléctrico es una pequeña corriente que al recorrer el nervio hace finalmente que el músculo reaccione. Esta es la electromiografía. Y luego, para ver qué pasa con la médula, hay que hacer los potenciales evocados. Los potenciales evocados que se hace en
consulta externa, es decir, en el consultorio de los médicos, son los potenciales de evocados somatosensoriales. En ellos se estimula en la parte distal y se registra aquí en el cráneo cómo llega ese estímulo al cerebro. Y vamos a medir si es que este estudio llega lento o llega tenue o llega débil. Y esto nos va a marcar si es que esta hernia o esta espondilosis o esta lesión del cuello está dañando también a la médula o en el caso de la electromiografía si está dañando los nervios. Luego de esto, obviamente hay que hacer un estudio imagenológico en el cual hay que hacer una resonancia magnética, que es el estudio que nos permite ver los nervios, cómo están en la columna, cómo está la médula y cómo están los nervios dentro de la columna, como es el que estamos viendo aquí. Además de eso, necesitamos hacer una radiografía funcional, llevando el cuello hacia atrás, en posición media y hacia adelante, para ver cómo se comportan los huesos entre sí, cómo funciona la columna, si es que si la vértebra se está moviendo en armonía, así y así. Si es que no hay alguna parte que esté zafada y esté haciendo este movimiento que termina remordiendo a la médula y a los nervios, lo que se conoce en medicina como una listesis. En el Hospital Axis se hacen estudios por resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio que utiliza ondas de radiofrecuencia, ¿sí? No utiliza radiación, es inocuo para los pacientes, por eso podemos realizar este estudio en pacientes que están embarazadas sin ningún problema. Y es la mejor manera de evaluar el interior del canal medular y el cordón medular. Pueden observarse también los discos intervertebrales, es decir, entre los cuerpos vertebrales, entre las vértebras de la columna cervical, existen unas almohadas, unas pequeñas almohadas, ¿sí? Que son los discos intervertebrales. Conforme pasa el tiempo y debido a los cambios normales, se deshidratan y se hacen más pequeños. Y esto es lo que se denomina una hernia discal, sobre todo cuando esto comprime el cordón medular. Esto puede producir una serie de síntomas: dolor, amortiguamiento de los brazos, debilidad. Y aquí estamos viendo un estudio por resonancia magnética de la columna vertebral. En la actualidad se hacen cientos de imágenes por resonancia magnética y esta es la evolución de la radiología. Porque como ustedes pueden ver en muchos lados, nosotros veíamos las radiografías en placas. Ahora lo que se hace es analizarlas aquí. Y en este lugar en particular se quedan los estudios grabados de todos los pacientes y podemos chequearlo y hacer un análisis de qué es lo que ha pasado con el paciente en el transcurso de muchos años. Aquí estamos observando las imágenes de la columna vertebral de un paciente. Y estos que están aquí son los cuerpos vertebrales. Y estos que ustedes pueden ver aquí, de color negro, son los discos intervertebrales, que en este paciente ya se han degenerado, se han dañado, ¿sí? Y están produciendo compresión del cordón medular. Esta es una imagen sagital, siendo esto parte del cerebro y todo esto que vemos aquí es del cordón medular. Esto que está acá son los discos. Y si nosotros le ponemos en una visión axial, es decir, como que hacemos un corte transversal en el paciente, podemos observar cómo estos discos comprimen y disminuyen de tamaño al canal medular. Esto puede ser muy serio y ahí viene el trabajo de las personas que hacen rehabilitación y sobre todo de los neurocirujanos con quienes trabajamos en equipo. En relación a la enfermedad facetaria, ¿qué significa esto? Las facetas articulares, ¿sí?
son los espacios en donde se articulan las vértebras, es decir, la vértebra superior se une con la vértebra inferior y este es un punto de sustentación. Conforme pasa el tiempo también, estos se van dañando, se van degenerando y muchas veces pueden también comprimir al cordón medular, al canal medular, desde el interior. La analgesia y la rehabilitación pueden ayudar a controlar el dolor. Hay que pensar que detrás del dolor hay un problema. El dolor en nuestro cuerpo no es una enfermedad, es un sistema de alarma que nos indica que algo malo está pasando en alguna parte. Por eso debemos hacer un estudio prolijo y protocolizado del problema. Bien podría estar detrás de ese dolor una hernia de disco. Y una hernia de disco es una compresión mecánica que no se va a resolver con pastillas, sino va a requerir una cirugía para resolverla. Las alternativas para cirugía de hernia de disco son variadas. Nosotros optamos por la cirugía mínimamente invasiva. Y dentro de esto, la endoscopía nos permite un abordaje mucho más óptimo y realmente una cirugía mínimamente invasiva. Para resolver la compresión sobre la médula y sobre los nervios, que es lo que hace la hernia de disco, como lo habíamos explicado, es necesario resecar el disco y estos picos espondilóticos de los que habíamos hablado, tal como se ve aquí en esta gráfica. Pero para acceder a esa zona, que como podemos ver es una zona muy pequeña, cada uno de estos discos, si lo comparamos con el tamaño del dedo, es muy pequeño. La zona donde debemos trabajar es la parte profunda que está entre las vértebras, la parte que, como podemos ver aquí, está al lado de la médula y del nervio. El ojo humano no es capaz de ver a través de este pequeño espacio que tenemos aquí. Es necesario utilizar dentro de esto una cámara que amplíe esto, una solución óptica que nos permita ver óptimamente ahí adentro y diferenciar lo que es disco y lo que es otras estructuras como podrían ser la médula o los nervios. El ojo humano no puede ver en lo profundo en medio de estas dos estructuras. Es decir, una cirugía sin una ayuda de magnificación óptica como pueden ser un microscopio o el endoscopio no es realmente lo más aconsejado. Un microscopio es un lente que está aquí afuera y para ver aquí adentro es como ver a través de una rendija. En cambio, el endoscopio, como podemos ver en esta imagen, es un lente que puede entrar dentro de este espacio, tal como lo vemos en esta gráfica, y ampliar esta pequeña área de aquí que está en lo profundo a una pantalla 4K y ver toda esa microanatomía con el detalle de lo que podríamos ver el tramado de la tela, de la parte textil. Eso nos permitirá identificar correctamente las fibras y identificar correctamente especialmente las estructuras nerviosas que tenemos que preservar, la médula y los nervios. Es decir, esto nos permite tener una visión de la microanatomía profunda, que es la más importante en esta cirugía. Luego de sacar el disco dañado, hay que sacar estos picos espondilóticos para que dejen de estar presionando a los nervios. Durante todo este procedimiento,
El uso del neuroendoscopio, de la microanatomía y el uso del monitoreo neurofisiológico transoperatorio nos permitirán hacer una cirugía mucho más segura. Este monitoreo neurofisiológico transoperatorio es una máquina que permanentemente está midiendo cómo funcionan los nervios y cómo funciona la médula. Es una máquina capaz de trabajar en sala de operaciones que hace lo mismo que explicamos hace un momento en función a los exámenes neurofisiológicos. Es decir, esta máquina hace una electromiografía y unos potenciales de evocados transoperatorios. Una vez que se ha sacado las estructuras dañadas, el disco y los picos espondilóticos, se coloca aquí un espaciador que toma el espacio que tenía el disco dañado, y muchas veces cuando está dañado el disco, la columna que debería tener esta curvatura como una C hacia adelante, cuando está dañado el disco termina tomando esta otra curvatura, lo cual en medicina se llama una cifosis. Al poner este espaciador, que es como una cuña, devuelve esta posición que en medicina se llama una lordosis cervical, tal como lo podemos ver aquí en este gráfico, y se comprueba que la posición de la caja esté correcta con rayos X transoperatorios. Hoy por hoy, las cajas se fijan a los dos lados de la vértebra con unos pequeños tornillos de titanio y consiguen el efecto que podemos ver aquí en la imagen. Ahora pues ya han pasado aproximadamente 90 días desde mi cirugía. Me siento completamente recuperada. No solamente recuperé la fuerza de mi brazo a un 100%, sino que también toda mi motricidad. He podido volver a hacer deporte, puedo nuevamente estar haciendo bicicleta, que es algo que me encanta, salir a correr en las mañanas. Y bueno, pues en realidad he podido recuperar esa calidad de vida que es la que tenía antes. Al doctor Lazo, una gratitud infinita, una gratitud infinita, porque no solamente restó ese dolor, no solamente restó ese dolor, sino que me permitió sobre todo volver a compartir ese tiempo tan importante con mi familia, con mi familia de deporte, el hecho de no solamente a veces estar a un lado, sino formar parte de volver a compartir esos momentos tan lindos. Es una gratitud infinita, porque sobre todo es un gran profesional, una gran persona que no solamente está acompañándote hasta el momento de la cirugía, sino posterior a la cirugía. Inclusive que ha cuidado tanto la parte estética. Mi cirugía fue en la parte de mi cuello y en realidad casi ni siquiera tengo una señal marcada. Hasta en esos detalles el doctor ha puesto su mano amorosa y su mano profesional. Así que es una gratitud infinita. Hay otras lesiones que podrían afectar a la columna, como es por ejemplo la estenosis espinal, en la cual toda la columna ha estado creciendo hacia adentro, y al crecer hacia adentro termina comprimiendo a la médula y a los nervios. Para esto también hay alternativas de resolución mediante neuroendoscopía, pero eso lo vamos a ver en nuestra siguiente entrega. Muchas gracias.
Gracias por su atención. Esperamos haber llenado expectativas e inquietudes que teníamos respecto a la hernia de disco cervical. Para el siguiente programa veremos lo que es la estenosis espinal. Es decir, con los años, la columna empieza a crecer hacia adentro y empieza, al crecer hacia adentro, a ahorcar a la médula y a los nervios. Esto ocasiona que el ser humano, al final de su vida, termine caminando encorvado hacia adelante, una marcha a pequeños pasos, se debiliten las manos y empiecen los músculos a atrofiarse. Pero hay como muchas alternativas para mitigar este problema. Les lo esperamos en el siguiente capítulo.